¿cuál fue el momento decisivo de su vida? Si pudiera dividir su vida como en antes de Cristo y después de Cristo, ¿cuál sería? Para mí, el momento decisivo en mi vida fue cuando conocí a Jesús y acepté a Jesús como Salvador y Señor. Es en 1978. No creo que haya habido un momento más importante o bendecidos en mi vida que cuando conocí a Jesús. El texto de hoy trata de la conversión de Saulo. Fue un punto de inflexión en su vida, por supuesto, pero también fue un punto de inflexión en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Si el cristianismo se había centrado en los judíos, fue la conversión de Saulo la que marcó el comienzo de la obra salvadora de Dios para todo el mundo. Si nos fijamos en el libro de los Hechos, si el ministerio se ha centrado en el apóstol Pedro, la historia se escribe en torno a Saulo o Pablo a partir de ahora. Ahora bien, si está confundido acerca de los dos nombres, Saulo y Pablo. Dicen que Saulo fue cambiado por Pablo. ¿Qué piensan? Pero en realidad, Saulo es un nombre hebreo. Y cuando lo traduce en griego, al griego, se convierte en Pablo. Así que en este sentido es el mismo nombre. Saulo, hebreo. Pablo, griego. Sí, entonces igual. No, Saulo se convierte en Pablo. No, es igual. Nombre igual. Yo quiero un poco compartir. Hasta ahora Pedro es un personaje importante, pero hasta ahora un poco, desde ahora, Pablo o Saulo es un personaje muy importante en el Hechos. Ya vamos a ver un poco de comparación, diferencias entre Pedro y Pablo. Pedro es apostolado, uno de 12 apóstoles, ¿sí? Pero Pablo o Saulo, aparte de 2 apóstoles, después Dios le llamó, ¿ya? Lugar centrado de Pedro en Jerusalén, pero Pablo Antioquía, ya después, luego de estar aquí, Antioquía. Ministerios para Pedro para judíos, pero Pablo para gentiles, ya diferente, ¿ya? También Pedro llamado en la tierra por Cristo, sí. Simón Pedro, por favor, ven. Sí, Señor. En la tierra, él fue llamado, ¿ya? Pero Pablo, llamado desde hoy, ¿ya? Saulo, desde el cielo. También Pedro vio la gloria de Cristo en el monte de transfiguración. Él vio la gloria de Jesús. Pero Pablo vio su gloria en el cielo. En 2 Corintios podemos encontrar, él vio la gloria en la visión. ¿Sí? Hay que diferencia entre Pablo y Pedro aquí. El pasaje de hoy trata de Saulo yendo a... ¿Dónde? Ustedes ya... ¿No leen? El pasaje de hoy trata de Saulo yendo a... ¡No! De Jerusalén a... Damasco. ¿Para qué? Para atrapar arrestar a los creyentes en Jesús. Pero en vez de eso, siendo arrestado por Jesús, pues el título es Dios arresta a
Pablo, en lugar de arrestar a los cristianos en Damasco, Dios le arrestó. Sí. Es asombroso como alguien como Saulo, un perseguidor de cristianos, pudo ser transformado. Tenemos personas en nuestra vida que no parecen creer en Jesús. A veces oramos durante mucho tiempo y no vemos ninguna señal de cambio. Así que no estamos por vencidos. Pero hoy, al mirar a Saulo, se nos anima a seguir orando. Con eso en mente, hoy quiero darles tres razones por las que debemos seguir orando, incluso cuando no creemos que vayan a creer en Jesús. Primero, razón de que debemos seguir orando, ¿por qué? Porque Dios también transformó como a Pablo. Pablo era una persona con pocas probabilidades de creer en Jesús. Era un creyente de judaísmo ortodoxo. Se describe a sí mismo en Filipenses 3, 5 y 6. Leamos cómo escribe. Aquí, fui circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo, un hombre profundamente religioso, era un hombre que pensaba que el cristianismo era una secta, como ahora como testigo de Jehová o mormonas, que votó a favor de matar a Esteban y que tomó la iniciativa de encarcelar a los creyentes en Jesús. Ahora Pablo había oído que muchos cristianos habían huido a Damasco para escapar de la persecución en ese momento, por lo que obtuvo una orden de arresto del sumo sacerdote y está viajando todo el camino a Damasco, que está muy lejos. Y cuando se acerca a Damasco, de repente una luz brilla desde el cielo y cae al suelo. ¡Ah! Y oye una voz que lo llama por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él vio la luz. Él escuchó la voz. Cuando creemos en Jesús, es igual. Nosotros vimos la luz desde tinieblas de Evangelio. También escuchamos la palabra de Dios. Pero aquí lo extraño es que Jesús le está diciendo a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo y Jesús nunca se habían visto antes. Saulo nunca había perseguido a Jesús. Pero Jesús está diciendo que Saulo ahora lo persigue a él, Jesús. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué Jesús está diciendo algo así? Así vemos de nuevo el hecho de que la iglesia es Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Saulo persigue a los cristianos, ¿a quién persigue? A Jesús. Persigue a Jesús.
Si la iglesia está herida y enferma, entonces Jesús está herido y enfermo. Cuando Saulo conoció a Jesús, se dio cuenta y descubrió que Jesús está realmente vivo. Y que Él era, yo soy un pecador perdido bajo el juicio de Dios. Él descubrió así. Él pensaba que estaba sirviendo bien a Dios, pero realmente descubrió que estaba persiguiendo al Mesías. Sus valores cambiaron completamente y se convirtió en un hombre nuevo. Dios había cambiado a Saulo, un hombre que parecía que nunca podría creer en Jesús. Por eso, si no vemos un cambio en el no creyente por el que estamos orando, no debemos rendirnos ni desesperarnos, sino seguir orando, creyendo que Dios puede cambiar algún día. Por eso debemos compartir el Evangelio con cualquiera, incluso con aquellos con los que pensamos que no hará ningún bien hablar. Cuando estaba en Guatemala, una vez al mes, después del culto dominical, íbamos con la iglesia al Palacio Presidencial a evangelizar. Compartía más el Evangelio con las mujeres, porque pensaba que serían más receptivas y era menos intimidante. Pero una vez el Espíritu Santo me impulsó a compartir el Evangelio con un hombre que estaba sentado allí. Le miré a la cara y tenía aspecto rudo, como de ladrón. Estaba un poco reacio, pero me acerqué a él. Lo saludé y empecé a compartir el Evangelio con él. Y me dijo que nunca me había dicho algo así antes, que iba a aceptar a Jesús. Aleluya. Pues en este momento me arrepentí de juzgar primero a la gente y de intentar evangelizarla con mis propias ideas. El Evangelio no es solo para mujeres, es para hombres como ladrones también. Y no es solo para gente que hace cosas buenas, es para gente como los ladrones, ¿sí? Entonces aquí, primero, la razón para seguir orando es que Dios cambió, también transformó como Pablo, ¿sí? Segundo, la razón para seguir orando es que Dios enviará a alguien que lo necesite. Si está orando por un no creyente, podría pensar, oh no, es católico hasta los huesos. ¿Cómo va a ser evangélico si en su familia todos son católicos? Pero hay que rezar con esperanza. Hay mucho ejemplo de hermano Sergio, ¿sí? Antes era católico, ¿sí? Muy duro, pero se convirtió en evangélico ya. Porque cuando el corazón de la persona esté preparado, Dios pondrá a la gente en su lugar. En el caso de eunuco etíope, Dios le puso en contacto con Felipe. Y hoy también ha puesto a Saulo en contacto con Jesús a través de Ananías. ¿Qué significa Ananías? Ananías significa Dios es misericordioso. Es Ananías significado. Dice que Dios es omnipotente y que todo lo puede. Sí, es verdad. Él puede hacer todo, pero
hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Él no puede mentir. Otra cosa que Dios no puede hacer es evangelizar. Dios no se evangeliza a sí mismo, ni tampoco lo hacen los ángeles. El evangelio debe ser predicado por ¿quién? El evangelio debe ser predicado por nosotros, no Dios. Porque Dios eligió predicar el evangelio a través de las personas. Asimismo, Él no puede predicar el evangelio a las personas a través de nosotros. En el versículo 10, aquí, leamos juntos. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. En la visión, el Señor da instrucciones específicas al discípulo llamado Ananías. Y versículo 11, Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Pero Ananías tuvo un poco miedo y dijo que no podía ir. El Señor había a Ananías por su renuencia a ir a Saulo, que perseguía a los santos del Señor. Versículo 15 y 16. Leamos. Ve, insisto al Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como el pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Aquí un poco de definición. ¿Cómo? ¿Qué vida de Saulo va a vivir? ¿Sí? Ananías entonces obedece inmediatamente la palabra del Señor y va a visitar a Saulo. Y le impone las manos y le dice, aquí 17. hermano Saulo, El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Saulo había estado ayunando durante 3 días después de encontrarse con Jesús y quedarse ciego. No puede ver. Debió de alegrarse mucho cuando el hombre enviado por Dios para salvarse le llamó hermano Saulo. ¿Por qué? Porque ser llamado hermano significaba que ahora se le reconocía como creyente en Jesús. Entonces, hermano, hermana es muy buen nombre. ¿Sí? Hermano Santiago, hermano Sergio, hermana Elvia. Sí. Una de las primeras cosas que hizo Saulo después de ser salvado fue bautizarse. La semana pasada vimos a un eunuco etíope en el camino y tan pronto como fue salvado, bajó al río y se bautizó. Si hay alguno de ustedes que ya ha aceptado a Jesús y todavía no se ha bautizado, les insto a que lo hagan rápidamente, por favor. Hoy Pablo recibió a Jesús a través de Ananías. Así que, aunque no sea probable que alguien conozca a Jesús, Dios enviará a alguien cuando su corazón esté preparado. Por eso, cuando oremos por alguien, en lugar de decir,
por favor, haz que crea en Jesús. Sería bueno decir, por favor, crea una sed de Jesús en su corazón. Por favor, crea una oportunidad para que escuche la palabra de Dios. Por favor, envía a alguien para que reciba a Jesús. Y entonces Dios enviará a alguien. Y mientras reza, tiene que preguntarle, ¿soy yo el que Dios está enviando? Todos los días, cuando conozco gente, me pregunto, ¿es esta una oportunidad que Dios me ha dado para compartir el Evangelio con esta persona hoy? Debemos pensar, debemos preguntar. Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces sigo adelante y comparto el Evangelio, en mi caso. Y en muchos casos, pero no en todos, aceptan a Jesús. Dios usa a las personas para evangelizar. Si está orando por alguien, por quien siente una carga, llámalo y visítalo en persona y comparte el Evangelio con él. Entonces debemos seguir orando. ¿Por qué? Segundo, Dios les enviará a alguien. En tercer lugar, la razón por la que necesitamos seguir orando es ¿por qué? Dios liberará de la crisis. Las cosas no siempre van bien después de aceptar a Jesús. Puede haber persecución de su cónyuge o dificultades en el trabajo o en nuestra vida. Cuando pasamos de las tinieblas a la luz, Satanás naturalmente se interpone en el camino. Pero no debemos tener miedo ni desanimarnos, porque Dios nos rescata en tiempo de crisis. Dios rescató a Saúl muchas veces también. Inmediatamente después de su salvación, Saulo comienza a predicar acerca de Jesús, que había conocido y experimentado. Aquí versículo 20. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestro comportamiento después de creer en Jesús debe ser como el de Saulo. Un poderoso testimonio del Jesús que conoció en el lugar donde se encontraba es la prueba de una persona salva. Entonces, seamos todo así. Una prueba, o él o ella es realmente un cristiano o cristiana. ¿Cómo podemos saber? Donde quiera estemos, evangelicemos, ¿sí? Como Saulo. Pues los judíos, entonces luego, los judíos de allí intentan matar a Saulo, hasta que huye en un canasto por la noche y escapa de la muerte, y luego va a Jerusalén. Allí los apóstoles no le creen y le rechazan como discípulo del Señor, porque saben quién fue en el pasado y sospechan que les está engañando. Pero Dios le ayuda a través de Bernabé, y él defiende que Saulo sí ha cambiado y se ha convertido en discípulos del Señor. Como predica con valiente el Evangelio en Jerusalén, los judíos helenizados quieren matarlo también. Por lo que sus hermanos le ayudan a volver a Tarso, su ciudad natal.
cuando Dios llama a alguien por necesidad, lo librará en tiempos difíciles. Él nos ha llamado a hacer lo mismo, solo que en un lugar diferente y con un propósito diferente. Así que cuando llegue la persecución o la dificultad, Él nos librará. Les bendigo para que sigan adelante con esperanza. Aquí entonces, cuando vemos que algunas personas pasan por diversas dificultades después de creer, nos preocupa que pierdan la fe. Pero no debemos preocuparnos demasiado y orar a Dios que nos ayuda. Aquí podemos encontrar 1 Corintios 10, 13. Leamos juntos. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ya tenemos tentación o dificultades o pruebas en nuestra vida, pero siempre Él que puedan aguantar, también Él nos dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es una promesa para nosotros cuando nos encontramos dificultades. Pase lo que pase, Dios nos dará la victoria. Amén. Amén. Sí, entonces aquí quiero dar conclusión. No debemos desanimarnos ni desesperarnos por los incrédulos, sino seguir orando por ellos. Porque Dios ha transformado a personas como Saulo, y cuando oramos, Él nos envía a las personas que necesitamos. Vamos a ver si Él me dice que se lo diga, y les bendigo para que sigan orando, creyendo que Él le ayudará en cualquier dificultad. Aquí, por favor, ustedes tienen ¿cuántos estados? 10. 2 también, manos. ¿Por qué Dios nos da 10 estados y 2 manos? Dedos, sí. 10 dedos y 2 manos. Aquí, mano izquierda. Mano izquierda es 5 personas que no están dispuestas a escuchar el Evangelio en absoluto. Entonces tenemos que haber 5 personas en nuestra vida, ¿sí? Los que no están dispuestas a escuchar el Evangelio en absoluto. ¿Cuántos tienen ustedes? Una. ¿Nunca? ¿Nadie? Entonces, ¿por qué Dios nos da 5 dedos aquí izquierda? 5 personas, los que no conocen a Dios en absoluto. Al menos podemos orar para ellos, ¿sí? Entonces 5 personas. Por favor, hagamos 5 personas para orar. Si no conocen a Jesús en absoluto. Otro, y mano derecha, 5 personas que han escuchado las buenas noticias, pero aún no quieren aceptar a Jesús, ¿sí? Aún no quieren aceptar a Jesús. Ya, pues bien, pero todavía no quiero aceptar a Jesús ahora, ¿sí? Entonces, necesitamos 10 personas que oramos todos los días. ¿Cuántos dedos tienen? 10. ¿Por qué? Tenemos 5 tenemos 5 para juntar ellos. Contar uno dedo, sí, este hombre, esta mujer, por favor, ayúdales, por favor. Debemos orar.
Dios nos da 10 dedos. Entonces, ¿sí? Hagamos 10 personas para orar todos los días. Amén. Amén. Ya oremos juntos, pero como algo así. Dame pasión para compartir el Evangelio. Ayúdame a compartir el Evangelio con aquellos que lo rechazan, para que no seamos los únicos que disfrutemos de esta gracia salvadora. Oremos juntos. Sí, algunos que no, ustedes conocen, ¿ya? Por favor, ayúdales. Sí. Oremos juntos. 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 하나님 찬양합니다. 주님 이름으로 찬양합니다. 주님 도와주시옵소서. 우리들 내 아기도 예수님 믿지 않는 많은 사람들 주님 저희가 손을 도와주시옵소서. 주님 감사합니다. 아버지 하나님 감사합니다. Gracias, Señor. Incluso Saulo, que parecía inmutable, se convirtió y aprendió a confiar en Jesús. Ayúdanos a volver a ponernos de rodillas y orar por las personas por las que hemos orado y nos hemos dado por vencidos. Sabemos que cuando rezamos, les envías a personas y las sacas del peligro para que cumplan tu voluntad. Cuando nos encontremos con gente cada día, ayúdanos a preguntarnos, ¿es esa persona un buen creyente en Jesús? Y ayúdanos a ser valientes para decirles que Jesús es nuestro Salvador y Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sí, aquí también una cosa, la importancia de una persona. ¿Sí? Saulo a través de Ananías. También Pastor Moody a través de un maestro Kimball. Es muy famoso, ¿ya? Saulo Moody. Entonces, no mucho, pero podemos orar más de 10 personas, pero a una persona debemos evangelizar. ¿Sí? Amén. 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 Oremos. Ahora, por las abundantes gracias de Jesús, el extremo amor de Dios y la guía del Espíritu Santo, bendigo y ruego para que el Señor esté siempre con todos los miembros de la iglesia del Sarán, que hoy han decidido confiar más en el Dios que cambió y transformó a Saulo y compartir el Evangelio con los no creyentes. En el nombre de Jesús bendigo. Amén. Amén. Gracias.